Antonio Vena es director territorial, delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Agua de la Junta de Andalucía. Estíbaliz Martínez es gerente del ciclo integral del agua en Cosentino. Higinio Martínez es director del área donde menos agua hay, ¿no? en España, de Aqualia, de la Comunidad Valenciana, perdón, Andalucía, Murcia y Canarias, eso es. Y José Caparrós, que es representante de la Comunidad de Regantes de la Almanzora, CEO de Primiflor y, bueno, muchas más cosas, ¿no? Al final, importantes representantes y conocedores del mundo del agua y de la problemática, o del mundo del no agua, a lo mejor, ¿no? Habría que decir, ¿no? Y quizá por empezar, Antonio, me gustaría que, bueno, pues siguiendo el título de la ponencia, que nos dieses tu visión de en qué momento nos encontramos. Bueno, empezando a agradecer nuevamente a los organizadores esta oportunidad que nos dais a hablar de agua aquí en la provincia de Almería, como decíamos esta mañana en la presentación de la jornada. Bueno, pues estamos en un momento importante. Y estamos en un momento muy importante y estamos en un momento de especial percepción por el agua, donde el agua está ocupando, desgraciadamente por muchos casos, muchos titulares durante los últimos años. El primer caso fueron por la sequía extrema que estamos padeciendo, de la que todavía no hemos salido en ciertas zonas de España, y concretamente en la zona del sureste, la zona de Almería, Murcia, Alicante, es la zona donde, después de todas las lluvias que hemos tenido durante la primavera en el resto de España, aquí no ha llovido. Y luego también, desgraciadamente, titular por los efectos catastróficos que están teniendo las danas. Las danas es la forma de llover del Mediterráneo, fundamental, ¿eh? No es una cosa que haya sido este año, ¿no? Esto hay estudio histórico desde la Edad Media hablando de inundaciones. Sí es cierto que con los efectos del cambio climático, que es innegable, las danas lo que se están haciendo es cada vez más frecuente y además con un nivel de intensidad cada vez más importante. Yo decía esta mañana que desde que yo estoy trabajando en la Consejería de Agricultura, desde el año 2012 hemos vivido 4 danas importantes en la provincia de Almería, con diferentes grados. La de 2012 fue muy importante en la zona del Levante almeriense, después tuvimos la del 19, que fue muy importante aquí en la capital y en la zona de Níjar, pero que en mayo del 23 tuvimos otra en Cueva de Almanzora, que se habló poco porque fue muy circunscrita allí, una zona concreta, y las que hemos tenido este año, las 2 danas que hemos tenido este año. Y digo que estamos en un momento importante porque por primera vez estamos escuchando hablar en las instituciones europeas de agua. Esto lo explicaba muy bien el presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando decía, es que yo voy a la comisión o voy al Parlamento y pregunto, ¿quién lleva el agua aquí? Y se lo iban dirigiendo de una puerta a otra, ¿no? Y por primera vez hay una comisaria, que es sueca, donde dentro del título de la comisaría aparece la palabra agua. Y eso es importante. Una comisaría como un ministerio sin presupuesto no se entiende. Entonces, tener una comisaría es importante porque al final entendemos que de ahí se van a derivar recursos, donde la singularidad hídrica que tiene Andalucía y que tiene parte del Levante español debe quedar reflejada, donde además esta música que suena muy bien, después se tiene que ver reflejada en las partituras. Las partituras en la Unión Europea se llaman reglamentos comunitarios, se llaman directivas, y ahí es donde tiene que haber y tenemos que estar todos unidos para que esa singularidad se quede reflejada y quede patentada al final en inversiones, ¿no? El agua hay que verla desde 2 puntos de vista, hay que punto de vista de la inversión y de la gestión. Y no tiene que ir descaminada una de la otra, ¿eh? Lo que llamamos inversión, gestión o gobernanza del agua, ¿no? Empezando primero por la gobernanza del agua, está escrita, ¿no? La gobernanza está escrita. La gobernanza, concretamente en Cuenca Mediterránea, donde trabajamos nosotros, se llama Plan Hidrológico. El Plan Hidrológico es un documento muy extenso que se aprobó en el año 2023, que ya hemos empezado la revisión para el siguiente ciclo de planificación hidrológica. Y precisamente hemos empezado por la parte que más de actualidad hasta ahora, que son los planes de gestión de riego e inundaciones. Y en ese plan está escrito cómo llega el agua a Almería. En ese plan está escrito cómo regamos en Almería, cómo se abastece a la población de Almería. Y en ese plan nosotros decimos y tenemos clarísimo
que tenemos que trabajar junto con los sectores y que nuestra interlocución deben ser las juntas centrales de usuarios. Las juntas centrales de usuarios son organismos donde están representados todos los usuarios del agua, donde aquí también tenemos mucho que decir en la provincia de Almería. Siempre decimos, mimamos gota a gota. Ese mimar gota a gota también es gestión del agua. Tenemos distintas juntas centrales de usuarios donde al final se amalgaman y se juntan y se gestionan los diferentes orígenes del agua que utilizamos en la provincia de Almería. El riego, fundamentalmente, es agua de los acuíferos. El acuífero del Poniente ha sido el gran revolucionario, el que ha permitido el desarrollo en gran parte de la agricultura almeriense, pero es cierto que los acuíferos están catalogados como en mal estado y que tenemos que ir incorporando otra agua. Y esas otras aguas se llaman agua alternativa, se llaman agua regenerada, se llaman agua desalada. En otras zonas, ¿por qué no? Tenemos que hablar también del agua traspasada que han permitido el desarrollo. En Almería, la zona del Levante almeriense no se entendería sin los trasvases del Tajo Segura y sin el trasvase del Negratín. Hemos pasado de ser netamente una población que inmigraba a una población donde viven cientos de nacionalidades que vienen a trabajar aquí a la provincia de Almería. Y en ese pool de agua es donde es fundamental la gobernanza, que os decía, ¿no? Y donde tenemos que trabajar de forma muy constante con los distintos usuarios. Y para la administración es muy fácil tener un único interlocutor que se llame Junta Central de Usuarios. Porque la Junta Central de Usuarios, esa gobernanza al final, permite agilidad en los procesos, permite agilidad en los procedimientos administrativos y permite de alguna forma la solidaridad del agua y la gestión y, por decir una forma, y ahorrar agua también. Y luego está la infraestructura. Y las infraestructuras son muy importantes. Las infraestructuras son muy importantes tanto en los periodos de sequía como ahora que hemos tenido la desgraciada dana, donde hemos visto que las infraestructuras se han convertido en figuras y en instalaciones de protección a la población, ¿no? Hace muy pocos días teníamos una dana muy importante en Málaga, donde se desalojaron personas, donde se hizo un trabajo muy bueno desde el punto de vista de la prevención, de la protección de la población. Pero es que si la hilera de presas que estaba en la zona norte de la provincia de Málaga no hubiesen existido, la situación hubiese sido mucho peor. Por eso, no tenemos que, como decía esta mañana el alcalde de Ejido, tenemos que quitarle la ideología a todas estas cosas y tenemos que quitarle los prejuicios. La inversión hay que hacerla. Y la inversión no se puede acometer de una única administración, eso es imposible. Y además no se puede hacer solamente pública. Y tenemos que hablar de la colaboración público-privada, tanto en desalación como en regeneración, como en otro tipo de infraestructuras. Y ahí tenemos que quitarle, lo decía, ideología y tenemos que quitarle más gestión y más profesionalismo al agua, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo claro que en Andalucía se firmó el Pacto Andaluz por el Agua en la legislatura pasada y ahora en esta legislatura pues seguimos trabajando en toda esa infraestructura con el objeto de garantizar agua para todo el mundo, agua como líquido y agua desde el punto de vista de la gestión. Porque, y esta mañana se decía algún dato, ¿no? España cuenta aproximadamente todo el año con 105.000 hectómetros cúbicos. En capacidad de almacenamiento tenemos unos 60.000 hectómetros cúbicos en toda España. Almería necesita para producir el 25% de la producción final de Andalucía, unas 4 millones de toneladas de kilos de fruta de hortaliza, necesita 300 hectómetros cúbicos al año, que es muchísima agua. Pero si lo comparamos con todo el agua que tenemos, pues es un agua que no es tantísima agua para el beneficio, para el despegue de la provincia de Almería y para la despensa que somos y para garantizar la salud y la soberanía alimentaria de Europa. Muchas gracias, Antonio. Has tocado muchos temas. Volveremos sobre muchos de ellos. A mí me resulta paradójico que una sueca sea la responsable del agua cuando no controlan mucho del tema. Es decir, si hay agua, precisamente... Es un melón por Qatar. Es decir, imagino que habréis ido a darles un cursillo de cómo se maneja la cosa en Almería. Fíjate, consultaba anoche los datos en una web que se llama embalses.net, que me encanta verla, y, hombre, por un lado me alegraba, ¿no?, de ver que los niveles de los embalses a día de hoy en España están en el 51%, que son 5 puntos por encima de la media de los últimos 10 años. Es decir, pero claro, cuando entrabas a escarbar, empezabas a ver que las cuencas y las provincias tienen una situación completamente y radicalmente distinta, ¿no? Es decir, Almería, por ejemplo, estaba en el 11%, con lo cual tiene mucho sentido, ¿no?, todo lo que dices de las distintas aguas, ¿no? Pero volveremos. Y como no me quiero enrollar, Estíbaliz, ¿qué hacemos tú y yo aquí? Cosentino, ¿qué hace Cosentino? ¿Qué hace Piedra? ¿Por qué hablamos de agua? Pues mostrar otra visión del agua, ¿no? Yo creo que estamos
esta mañana y parte de lo que queda esta tarde se va a ver esa parte de visión de agricultura, de desarrollo, de ciudades, pero es que también está la industria. Una industria que si quiere crecer necesita ese agua, ¿no? Un ejemplo puede ser Cosentino, además cuando estamos hablando de resiliencia y de estrés hídrico. Una compañía familiar que toda su producción se da aquí en Almería, en una zona donde ya el agua comienza a ser un problema. No vamos a decir escasear, pero evidentemente tu crecimiento está limitado por ese crecimiento. Entonces ahí es donde nosotros buscamos cómo podemos trabajar o cómo hacer esta gestión para que sea lo más sostenible y eficiente posible, ¿no? Para nosotros creo que es primordial primero conocer tu gasto, el gasto de agua que tienes ahora y durante tu desarrollo o tu crecimiento. Posteriormente, buscar tus malos hábitos a la hora de esa gestión del agua y a partir de ahí tomar decisiones concretas, unas decisiones que nos van a ayudar a hacer una gestión eficiente en la zona donde estamos. Nosotros, cuando se habla de sostenibilidad o de gestión sostenible, no es una pegatina que tú le pones a tu producto y con eso ya vendes más. Es que realmente sin esa gestión sostenible es imposible seguir manteniendo el crecimiento de la compañía. Pero es que además tu producto lo posiciona en el mercado en una posición top, porque es un mercado que cada vez tiene mayores exigencias a niveles medioambientales, donde la huella ecológica de tu producto cada vez tiene mayor peso. Entonces, evidentemente, desde la compañía tienes que estudiar muy bien cuál es tu consumo de agua, cómo hacer una mejor gestión con diferentes estrategias y a partir de ahí yo creo que es la única manera de poder ser compatible industria y agua. Bueno, de hecho, nosotros lo consideramos, ¿no?, una materia prima más en la producción de las tablas de Silestone. Higinio, Antonio ha hablado de colaboración público-privada. ¿Cómo veis desde la parte de desarrollo de infraestructura esta situación? Es decir, ¿cómo afrontáis, ¿no?, esa necesidad de aguas recicladas, esa necesidad de aguas regeneradas desde el punto de vista de la infraestructura? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, nada, para mí es un honor estar aquí, ¿no?, en representación de mi empresa y gracias a State Water por invitarnos. Y contestando a tu pregunta, yo creo que un poco lo que, por un lado, estamos viviendo en una situación que aparentemente es diferente, ¿no?, o que ha evolucionado hacia sequías más severas, pero que realmente a nivel global lo que, en mi opinión, ¿no?, está pasando es que zonas que no se habían visto afectadas históricamente por sequías se están viendo, ¿no? Y eso está haciendo que se ponga en valor el agua, ¿no?, en este caso concreto, ¿no? Es sin duda para todos, creo que tenemos todos clarísimo que el agua es fundamental, tanto para preservar nuestra actividad vital como económica, como el crecimiento económico. Estíbaliz lo decía, estamos como empresa en un sitio ubicado donde nuestro crecimiento se puede ver condicionado como empresa por el factor agua, ¿no? Nosotros trabajamos en 17 países y hay países donde el agua, pues como el Golfo Pérsico, que estamos en varios de ellos, pues podéis imaginar que el estrés hídrico allí también es, si cabe, mucho más incisivo que es aquí, y en otros donde no, en Francia o en Colombia o en algunas regiones. ¿Qué nos lleva el cambio climático que estamos sufriendo? Que lo que está haciendo es que, sobre todo, que regiones que no se habían visto afectadas por una escasez de agua se vean, nos está llevando a poner en valor la prestación de estos servicios, el uso eficiente del recurso. ¿Qué hacemos en Aqualia? Que es lo que me preguntaba, para combatir o para trabajar en el sentido de garantizar esos suministros de agua. Nosotros, que nos dedicamos fundamentalmente al agua para consumo humano, para la industria, para el turismo, pero también estamos haciendo ya acciones colaborando con el regadío para ayudarles tanto a tener más agua como en implantación de innovación para su reducción del consumo. Pues principalmente trabajamos en dos áreas, en el área de la mitigación y en el área de la adaptación. En la mitigación, pues lo que estamos intentando es hacer todo lo posible porque la operación y la producción de agua nuestra tenga menor incidencia
en ese cambio climático. Todos ya sabemos, creo que eso ya no tiene mucha discusión, que todos estos cambios climáticos pues vienen originados en gran medida por el efecto de los gases invernaderos, ¿no? Pues, los gases de efecto invernadero. Al final, lo fundamental para mitigar es consumir menos y además hacer un menor uso de energía o con energías menos que no sean fósiles, ¿no? Y en ese área estamos trabajando pues en digitalización, en mejoras de las redes, en sectorizaciones mucho más eficientes, en reducir, que esta mañana se ponía como ejemplo, de ciudades donde se ha pasado, Almería mismo es una de ellas, donde se ha pasado con más población a un consumo la mitad que hace 30 años. Por ahí estamos trabajando en la implantación de energías renovables para producción de agua, que hagan que haya menos gases de efecto invernadero. Y luego, en la parte y por no alargarme mucho, en la parte de adaptación, pues poniendo a disposición dentro de ese marco de la colaboración público-privada otros suministros de agua que no son convencionales, nos vienen por aguas superficiales o aguas subterráneas, ¿no? Porque en fin, pues ya sabemos que las superficiales dependemos de la lluvia y cada vez hay más zonas afectadas con esas menos lluvias o lluvias torrenciales que no se pueden utilizar, y nuestros pozos, pues en esta zona y del sureste más todavía, nuestros pozos están llegando a agotamientos, a salinidades. Entonces estamos trabajando en la producción de agua de mar, agua desalada, a través de agua desalada, trabajando en que esa energía, el factor agua-energía aquí es un balance claro, ¿no? Si produces agua-energía tienes un consumo energético, pues ese balance energético, que aparte del económico, pues ahora se trabaja mucho más en que esa energía venga de fuentes renovables, ¿no? Y para eso pues tenemos como ejemplo aquí en Almería la planta de Mar de Alborán, donde la estamos poniendo ya en funcionamiento y donde, aparte de tener una tecnología puntera con un consumo energético bajo, va a tener hoy estamos montando un parque solar que es el que va a abastecer a la planta en gran medida. Y luego también estamos trabajando mucho en la regeneración y la reutilización de las aguas residuales. Es verdad, como también esta mañana se comentaba, que el primer paso es que haya unas depuradoras con terciarios, porque si no tenemos, si no existen los terciarios, pues difícil va a ser hacer llegar esas aguas en condiciones a los regantes, ¿no? O a las zonas o a campos de golf o a donde se puedan reutilizar. Hay que hacer inversiones en ese ámbito, igual que hay que hacer inversiones pues, en las redes de las conducciones, las redes de transporte. Y además hay un tema normativo, y es que esas aguas residuales que se están utilizando ya para agricultura, y aquí ya se utilizan bastante, y en algunos campos de golf, la normativa europea que es de aplicación es más exigente, y en los próximos años vamos a tener que trabajar mucho en que esas aguas que se van regeneradas, que se van a utilizar en esa reutilización para regadío, tienen que cumplir con unos parámetros físico-químicos mucho más estrictos que los actuales. ¿Cómo trabajamos nosotros en eso? Pues tenemos también un departamento de investigación y desarrollo que no solo estudia teoría, sino que hace pilotos y hace pruebas, hace plantas o mini plantas para hacer diferentes pruebas. En Jerez de la Frontera tenemos montada una base importante, entre otros sitios de España y del mundo, y estamos trabajando pues tanto en esas tecnologías para conseguir esos niveles de depuración, para que ese agua sea más fácil y cumpla con esa normativa, como en hidrógeno verde, como en recuperación de minerales de los que tenemos en las aguas residuales, en fin, en todo el abanico que podamos imaginar para actuar dentro de la mitigación y de la adaptación. Muchas gracias. José, ¿qué podemos hacer desde un sector que es el motor del crecimiento y del desarrollo económico de Andalucía y de Almería y uno de los grandes usuarios de agua? Bueno, en primer lugar quería agradecer al organizador que proponga foros como este de debate, que hablamos sobre el agua, y también agradecer especialmente que nos invite a los regantes, que como decía, efectivamente hacemos un uso importante del agua. Las comunidades de regantes, que probablemente, en mi opinión, no se han valorado lo suficiente, ni creo que se valoran lo suficiente, son corporaciones de derecho público. En España hay más de 7.000 comunidades de regantes que distribuyen más del 70-75% de todo el agua de regadío. Eso a nivel nacional.
y han hecho mucho por la vertebración y por fijar la población al territorio, y las cooperaciones de derecho público dentro de las confederaciones hidrográficas han supuesto, en mi opinión, realmente han tenido una importancia fundamental en el tema del desarrollo y además desde hace son instituciones que en algunos casos dicen que efectivamente las primeras, historiadores, hace más de 800 años nacieron precisamente en la zona de Valencia. Eso en cuanto a FENACORA, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, que como digo hay más de 7.000 en España. Hablando de regadío, unos datos que traigo aquí, voy a ver si lo digo más o menos de memoria. Efectivamente el regadío es el uso que más agua demanda, sin lugar a dudas. Hace unos años 24.000 hectómetros cúbicos para regadío. Ahora últimamente, eso hace unos años, ahora últimamente en los últimos 5 años ha bajado a entre 15 y 17.000 hectómetros cúbicos, es lo que el regadío demanda a toda España. Habría que afinar un poco esas cifras. ¿Por qué ha bajado la demanda? En contra de lo que pueda parecer o la opinión pública pueda parecer, ha bajado la demanda, realmente ha bajado el consumo de agua para regadío, porque se está invirtiendo mucho. En los últimos años se han invertido 8.000 millones de euros, inversiones públicas y privadas, en la mecanización del regadío, y más en estos últimos 5 años hay invertido, o en periodo de inversión, otros 3.000 millones de euros por distintas administraciones públicas y también por privados. Evidentemente eso está haciendo que se reduzca el consumo de agua para el regadío. También hay unos datos que a mí me parecen importantes, no sé lo que parece la audiencia. Realmente en el año 2000 el 17%, a nivel nacional hablo, el 17% del regadío, solo el 17%, digo solo, era de riego localizado. El resto, el otro 83%, era riego a manta o riego a riego abierto. 23 años después, el año pasado, según el INE, Instituto Nacional de Estadística, ha pasado del 17 al 57%. Hablamos de esas inversiones. Imagínate lo que hemos podido ahorrar. Eso a nivel nacional. En Almería, les cuento, estamos ya por encima del 90-94% lo que es riego localizado o tecnificado en invernadero. Aquí es impensable hacer un riego por inundación o es absolutamente impensable al precio que tenemos el agua. Y hay otro dato muy importante, a mí me parece importante y revelador. La agricultura supone el 15% del suelo agrícola útil, solo el 15%. Solo el 15%. En cambio, ese 15% supone más del 60% de toda la producción agrícola. Y si hablamos de la producción agrícola vegetal, más del 67%. De modo que el 15% del suelo agrícola produce hasta el 67% de toda la producción agrícola. Para mí es un dato revelador y que dice mucho sobre la importancia de este sector estratégico que es la agricultura. A nivel nacional estamos hablando. Luego, como soluciones. Soluciones, ya se han dicho a lo largo de esta mañana y ahora mis compañeros unas cuantas y a mí me gustaría abordar algunas. ¿De gran infraestructura? Por supuesto. Mira, hablamos de la escasez hídrica, y lo comentaba Antonio, también lo comentaba Virginia. Probablemente había que poner escasez hídrica en algunas regiones de España, lo ha dicho en su intervención. Si hiciéramos ahora mismo, esta misma tarde, una foto fija de cómo se encuentran las cuencas hidrográficas de toda España y las pintáramos de colores, que son muy habituales, lo de azul y marrón, veríamos que de toda la parte norte está muy azul. Es decir, vamos a ver, cuencas hidrográficas tan importantes en cuanto a volumen como el Ebro está por encima del 70%. Pues Duero. Tengo el dato y no estaba preparado. Euskadi está en el 73, Navarra está en el 72 y Aragón en el 74. Bueno, realmente esa web es que es mi web de cabecera. Dentro de los embalses y las cuencas hidrográficas es lo que realmente otros tienen otro, pero yo realmente es lo que realmente nos fijamos. Y luego, si nos venimos al sur, estamos en Murcia con el Segura, Cuenca del Segura, hablando de Cuenca del Segura con el 19, Cuenca Mediterránea de la Junta de Andalucía, pues también está muy escasa. Guadalquivir ha crecido un poco, está en el 30%, pero todas bajan del 30-33%. De modo que la escasez hídrica lo que es un mal reparto hídrico del agua en el territorio nacional. Y eso es donde tenemos que abordar los regantes. Y no solo con grandes obras de infraestructura, que por supuesto también hay que hacer mucha más regulación, que efectivamente combate de manera importante los periodos de sequía.
que la elimine, pero no lo puede combatir. Hay herramientas jurídicas mucho más fáciles de utilizar, que se pueden utilizar ya, que los regantes llevamos utilizando hace años, que lo permite la Ley de Aguas perfectamente, que son los contratos de cesión de derechos, porque ya estamos utilizando los contratos de cesión de derechos. Cuando sobra agua en el Tajo o en el Ebro, o cuando tienen suficiente, porque sobra nunca sobra, cuando tienen suficiente, entre los regantes nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo para compensar económicamente que ellos mejoren su infraestructura y nosotros utilizar ese agua. El problema no es ponernos de acuerdo los regantes, que nos ponemos. Lo hemos demostrado 1000 veces y nos seguimos poniendo de acuerdo. El problema son las administraciones. Esos contratos de cesión de derechos, que lo venimos hace 20 años utilizando, tienen una complejidad administrativa enorme. Los famosos procedimientos administrativos. No os podéis imaginar cómo nos afectan esos famosos procedimientos administrativos. Se hacen eternos. Y al final, como hablamos de año hidrológico, que acaba los días 30 de septiembre de cada año, pues alguna vez empezamos a gestionarlo en mes de mayo y llegamos al 30 de septiembre y no terminamos el contrato de cesión de derechos porque hay evacuó en consulta a 200 consejerías, confederaciones, organismos de cuenca, y al final, simplemente con agilizar esos contratos de cesión, para nosotros ya sería muy importante. Que no quiero agotar mi tiempo porque luego tengo alguna cosa más que decir. Antes se hablaba también, esta mañana se ha hablado de no utilizar el agua como arma arrojadiza entre las administraciones, que es muy importante. Los regantes lo sufrimos. Hay un dicho hindú, creo que dice que cuando dos elefantes se pelean, quien sufre es la hierba. Efectivamente, cuando se pelean los políticos, quien sufrimos somos nosotros, que está abajo. Para nosotros es fundamental que agilicen todos esos trámites, la propia administración. Yo ya no digo, sería deseable, mira, voy a contar una anécdota, ya que me he calentado. Hace unos años me dijo un secretario de Estado, me dijo hace un año un secretario de Estado, mira, Pepe, no te calientes, un pacto general del agua no va a haber nunca, no te calientes. No, un pacto estatal del agua no va a haber nunca. Yo decía, pero con lo fácil que no va a haber nunca. Mira, y no por mi partido, en general no lo va a haber. Y puede tener razón porque hace ya ha habido 2 o 3 administraciones después. Realmente, dice ahí, unos intereses geopolíticos que hacen inviable un pacto del agua. Esta mañana lo decía también el alcalde, que decía, tengo poca fe en eso. Pero es una verdadera pena. Es decir, mientras hay gente que se pelea, nosotros estamos sufriendo debajo por estos acuerdos que nosotros los agricultores somos capaces de llegar. Pues, a ver si tengo más tiempo, no quiero agotarlo. Ojalá que este secretario de Estado se equivocara y pudiéramos tener un pacto del agua que sería para nosotros fundamental. Antonio tira la piedra y esconde la mano. No, es decir, la gestión de las administraciones y la normativa. Es decir, tenemos una normativa reciente, pero que nos permite gestionar la situación actual y futura, o tendremos que volver a mirarla. La normativa que hay en el agua, en todo, porque de la sociedad que estamos, en la normativa que tenemos una normativa abundante, una normativa que yo cada vez que escucho hablar de la palabra simplificación administrativa me echo a temblar, porque digo, ¿qué papel más es? Yo trabajo en la administración, ¿Qué papel más es? Yo cuando hablo de simplificación administrativa, había que cambiarse, ya venía por supresión administrativa, ¿no? Es decir, hay que eliminar documentación. Y es cierto que cuando los contratos de cesión, por ejemplo, que hablaba José Caparrós, los contratos de cesión intervienen distintas administraciones, porque al final, cuando está hablando de cesiones de derechos, al fin y al cabo es trasvase de agua, no trasvase, bueno, un cambio de agua de unas cuencas a otras, es cierto que intervienen al menos 2 administraciones, que son la Administración Autonómica y la Administración del Estado, dependiendo del tipo de trasvase, ¿no? Y es cierto que a veces los procedimientos administrativos pues, se hacen largos, ¿no? Pero yo siempre que hablo de los procedimientos administrativos digo lo siguiente, y mira que llevo algunos, y algunos procedimientos que llevan años. La velocidad de un procedimiento administrativo depende de 2 personas, depende de 2 entes, ¿no? Del que lo está tramitando y del beneficiario de ese procedimiento administrativo. Si hay paz social, si hay acuerdo, los procedimientos corren mucho más. Y todo lo que me refiero en los procedimientos de agua. Ahora mismo nosotros estamos tramitando la concesión de todas las desaladoras de la provincia de Almería para el riego. Empezamos por el abastecimiento, que ya está prácticamente concluido. Por ejemplo, la capital de Almería, lo decía esta mañana la alcaldesa de Almería, por primera vez ha tenido una concesión de agua.
en la historia. Bueno, tuvo una concesión de un pocito hace unos años, ¿no? Por primera vez tiene la concesión de agua la capital de Almería. Y digo Almería, te digo El Ejido, te digo Roqueta. Ahora estamos tramitando las grandes concesiones de la desaladora del Poniente, de la desaladora de Carbonera, las futuras desaladoras que estarán en el Levante. Bueno, pues esos procedimientos serán más o menos rápidos en función de la colaboración que tengamos con los sectores, ¿no? Por eso decía antes que el modelo Junta Central de Usuarios para nosotros es un modelo fantástico porque tenemos un único interlocutor. Y luego hay que tener en cuenta que los procedimientos administrativos, España es un país donde la seguridad jurídica y donde la seguridad es muy importante. Entonces, todos los plazos, todo hay que respetarlos porque al final se trata de un concepto de seguridad jurídica. Ya me gustaría a mí ser muchísimo más ágil, responder muchísimo más rápido, pero sí te digo que los grandes procedimientos concesionales que se han caído en la provincia de Almería, concretamente, la concesión de la depuradora de Almería, una concesión que se dio en el año 2007, cayó en el año 2019, nos la tumbó un juez por no respetar un plazo. Al final los procedimientos administrativos tienen eso, pero como cualquiera puede recurrirlo, cualquiera puede decir algo, tenemos que ser respetuosos porque al final es la seguridad jurídica de todos. Gracias. Estíbaliz, ¿qué experiencia podemos compartir de este año que llevamos con el ERAR operando? Sí, nosotros, desde la compañía, evidentemente sabiendo que el agua es un recurso limitado, natural y además escaso, tenemos 3 estrategias principales para la gestión del agua. La primera es la reutilización de todas nuestras aguas que entran en proceso. Cualquier agua o gota de agua que entra en un proceso productivo tiene que ser tratada y vuelta a introducir el 100%. Por eso contamos en nuestras instalaciones con 10 fábricas o plantas de tratamiento de aguas, tratando una media de unos 80.000 metros cúbicos al día, que no está mal para una industria. Segundo punto, lo que tenemos es la sinergia de diferentes producciones y de diferentes demandas de agua. Tenemos productos como el Lecton, que es un producto que necesita el agua como materia prima, con una alta calidad, pero después tenemos los silestones, donde el agua al final se utiliza para la exposición, evitar la exposición de polvo y necesita una menor calidad, con lo cual nosotros conseguimos dentro de nuestro complejo que el excedente de una fábrica sea alimentación a otro proceso, con lo cual también conseguimos cerrar el círculo. Y la última estrategia fue la regeneración, ¿no? Estando donde estamos, con los recursos limitados a nivel pozo, a nivel superficial, no nos llega agua del Negratín, los pozos cada vez están más deteriorados, con peor calidad, se decidió apostar por esa regeneración, por esa colaboración público-privada. Cosentino construyó una planta de unos 1.600 metros cúbicos para regenerar el agua de la depuradora urbana cercana. Fue una inversión de 2,5 millones de euros, pero que realmente nos ha dado una tranquilidad, ¿no? Porque aseguramos un recurso, que es el agua, que lo tenemos ahí, y además, con el tratamiento que hemos establecido, casi que tenemos mejor calidad de agua que el tratamiento de los pozos, ¿no? Con lo cual consideramos que ha sido un año que evidentemente ha sido difícil, hemos tenido dificultades, pero que nos ha asegurado un recurso. No será suficiente para todo el crecimiento que espera hacer Cosentino, pero que sí que es una piedra más. Ingeniero, ¿está la tecnología, o mejor dicho, está la regulación, o la tecnología responde a la regulación, o la regulación va muy por detrás de lo que podéis ofrecer desde las compañías de desarrollo de infraestructura? Actualmente hay tecnología para todo, ¿no? Es decir, lo que te comentaba antes, ¿no? Hay una regulación en el tema, una normativa que va a estar vigente, realmente se está transponiendo y va a llegar a todos sitios en muy poco tiempo, sobre las condiciones físico-químicas que deben tener las aguas regeneradas, de las que provienen de la depuración para otros usos. Pero tecnología existe, es decir, lo que hace falta pues es que esos procedimientos administrativos, que tienen que ser, como bien decía Antonio, totalmente muy pulcros con la ley y cumplir los plazos y demás, porque si no al final pues perderíamos esa seguridad jurídica que es imprescindible para que un país como el nuestro pueda avanzar. La tecnología
hoy día va más rápido, no es más fácil, no va a ser un problema. La tecnología existe, la capacidad técnica y humana de nuestro país es más que suficiente. Creo que ahora mismo en el mundo muy pocos países pueden estar más avanzados que nosotros en la gestión del agua, en la tecnología aplicada a todo el ciclo integral del agua, a los sistemas de regadíos. Era Israel de donde había avanzado mucho más otros años, pero yo creo que nosotros ya estamos a su nivel o si cabe por encima. Ahí no hay ningún problema. Aquí el hecho fundamental está en que ahora que estamos viendo, por desgracia, por fin, por acontecimientos que algunos pues, muy lamentables nos han puesto más en el foco el estrés hídrico y las consecuencias de ese estrés hídrico, estamos mirando más al recurso agua, ¿no? Creo que es fácil, que es posible, que es querer, que es avanzar, que es aunar esfuerzos, no ponernos trabas y que tenemos la suficiente capacidad tecnológica y humana y de formación y que, en fin, para poder hacerlo. Y los recursos económicos, que son siempre un factor limitante, pues creo que somos un país con bastante ingenio, que hemos demostrado a lo largo de la historia, y si somos capaces de producir alimentos solo en Almería para el 25%, que más, si no me estoy equivocando, de la población europea, con muchas trabas, pues fíjate, con facilidad de lo que seremos capaces, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues falta un poco de que todos tengamos un objetivo claro y es posible que la propia naturaleza nos ponga en línea, ¿no? O nos alinee con el objetivo, ¿no? Porque cuando las cosas hay veces que, por desgracia, pues los humanos somos así, hasta que las cosas no se ponen difíciles, no empezamos a trabajar conjuntamente. Y ya termino, este efecto climático es perverso. Una zona desértica, si no haces nada, tiende a ser más desértica. Entonces no tiene mucho sentido, ya es una opinión muy personal, porque no solo hay que trabajar en dar recursos, por supuesto, al consumo humano, a la industria, al regadío, es que también tendríamos que pensar en la naturaleza. Si cuidáramos más la biodiversidad y tuviéramos más árboles, seguramente llovería más y tendríamos menos estrés hídrico. Luego esas aguas que nos sobran en otros sitios igual no son para producir tomates, que también a lo mejor para recuperar bosques, en fin, tenemos la tecnología, la facilidad, somos capaces de recomponer grandes instalaciones de infraestructura de tubería en poco tiempo, carreteras, ¿por qué no conducciones de agua? Sabes que hay una paradoja, que cuanto más eficiente se es con un bien, mayor consumo se hace de ese bien, con lo cual vamos a ver si no somos tan eficientes. José, cierras, da un titular a los amigos de los medios, que ya te he visto con ganas. Me temo que no hemos quedado sin tiempo, está marcando yo cero. Por eso, el titular. Telegráficamente, seguramente me va a permitir un minuto. Hablando de la agricultura, del sector agrario, que conozco, y de un recurso importante, que contamos con él, y que no me gustaría levantarme de aquí sin comentar algo. Aunque está limitado a una zona, todo el Levante, el agua desalada. Mirad, hace tiempo cambió el modelo agrícola. No sé si alguien lo nota, pero yo, por lo menos, en mi zona no lo he notado. Hace tiempo que los agricultores no vendemos lo que producimos, que es lo que hemos hecho toda la vida. Ahora producimos lo que ya hemos vendido. Eso es así y me temo que en el futuro va a ser así. Manda la gran distribución en Europa, en España, y efectivamente tenemos que firmar contratos para suministrar a la gran distribución, o a la distribución, no a la distribución tanto nacional como en toda Europa, garantizándole un suministro y una cantidad de kilos, un volumen de toneladas, y tenemos que hacerlo así. ¿Qué pasa? Que no podemos firmar con esta gran distribución si no tenemos seguridad. No podemos llamar no quiero poner nombre, a una gran distribuidora y decirle: perdona que no te mando tomate esta semana, es que no ha llovido, o es que me han cortado el negratín, o es que... Bueno, eso no puede ser. De modo que el modelo agrícola que tenemos actual, necesitamos certidumbre. La certidumbre del agua, hoy por hoy, nos la da la desalación. Cara, seguramente. Habrá que ver y seguramente tener que investigar, y ya lo están haciendo empresas, para poder acotar el coste, no solo económico, sino también energético y también medioambiental, que es muy importante, pero necesitamos complementar el agua de trasvase o el agua de regeneración con el agua desalada, porque es la única que nos da certidumbre. Y el modelo agrario en esta comarca realmente necesita certidumbre porque, insisto, no vendemos lo que producimos, sino que producimos lo que ya hemos vendido. Fenomenal, muchísimas gracias. Hemos acabado más o menos bien. Vamos a cerrar. Me decía una persona el otro día, dice, hay que trasladarle la responsabilidad al usuario.
Dice, si se come un aguacate, dices, joder, pues el usuario se come un aguacate y viene de Perú, su huella de carbono es enorme, si viene de Granada es la del agua, pobre usuario, con lo bueno que es el aguacate. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a vosotros por haber compartido vuestra experiencia y vuestro conocimiento.